tardes con todas las personas que nos están asistiendo. Mi nombre es Karen Bombón, soy socio fundadora de la empresa KL Asesorías y en esta tarde les damos la más cordial bienvenida al programa Política en 30. Hoy día arrancamos con el candidato a la presidencia del Ecuador, Pedro José Freile. Le agradecemos también la cooperación de la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Muy buenas tardes con todos y con todos. Mi nombre es Lucas Miotti, también soy socio fundador de KL Asesorías. Quiero agradecer mucho al candidato Pedro Freire por ese espacio, que esta creación de nuestra empresa de KL Asesorías es un espacio para consolidar cada vez más la democracia en nuestra región. Entonces, nada mejor que debatir ideas y propuestas en un periodo de elecciones en Ecuador. Candidato, le damos el espacio para que usted se presente. Muchas gracias, Karen, Lucas, muchísimas gracias a ustedes, no solamente por recibirme esta tarde, sino además por abrir este espacio que de hecho puede ayudar muchísimo para que la democracia pueda tener un espacio de consolidación a través de conocer quiénes son las personas que quieren hacer una oferta al país, no solo para representarles, sino además para presentar posturas que hoy por hoy son necesarias para poder levantar la economía y salir de una crisis que no solamente depende de la pandemia, sino además de lo que visualizamos nosotros, enorme crisis institucional y de estructuras de un modelo que está a punto de colapsar. Listo, muchísimas gracias por la presentación, candidato. Y entonces comencemos con la primera pregunta. Uno de los mayores problemas del Ecuador, principalmente durante la pandemia, han sido los innúmeros casos de feminicidios y también de violencias en contra de las mujeres. ¿Cómo el candidato trabajaría este tema en su gobierno? Ok. Bueno, en realidad las estadísticas que hemos visto publicadas podrían ser muy inferiores a lo que la realidad podría reflejar. En general, las estadísticas divulgadas a nivel oficial en el Ecuador son usualmente inferiores a las reales, exageradas en los éxitos del gobierno y simplificadas o disminuidas en lo que implican factores de riesgo o factores negativos en general. El problema de la violencia en general de género, no solo contra las mujeres, es para nosotros un asunto que tiene que abordarse desde el punto de vista de la educación en el largo plazo. Es indispensable que los hombres, en general, podamos superar, esto es un tema que generacionalmente, lamentablemente, se ha mantenido, una forma de entender nuestra relación con la familia, con las demás personas y sobre todo con las mujeres, en la cual no es posible evitar que la mujer termine siendo el lado más débil de la sociedad. El empoderamiento de la mujer en lo económico, en lo político, en lo administrativo, en la capacidad de realizar negocios y valerse por sí misma, esencialmente es algo que tiene que superar la sociedad, y hoy día surgió en una conversación sobre economía y sobre la autonomía del Banco Central una explicación que casualmente creo refleja cuál es realmente nuestra visión sobre el tema. El Banco Central es al sistema financiero lo que la mamá es a la familia. Es quien con prudencia nos puede decir el momento en que estamos excediendo los límites de lo razonable para gastar mal o funcionar mal. Esa misma lógica con la que entendemos el Banco Central es con la que en realidad funcionamos cuando funcionamos bien en las familias. Y esa misma lógica es la que tenemos que trasladar a un valor explícito en la sociedad. Solo funciona a través del sistema educativo. En las medidas inmediatas para disminuir la violencia de género intrafamiliar y en contra de la mujer, hay un sinnúmero de medidas técnicas que de hecho la academia, los organismos multilaterales ya han estudiado vastamente, pero que los políticos no han decidido implementar. El personal esencial de apoyo a las víctimas, fiscales especializados, juzgados con especialización en el trato de las víctimas, la policía judicial, inclusive a nivel de elementos técnicos y de investigación para poder perseguir los crímenes asociados a este tipo de violencia. Son asuntos que tienen que fondearse desde el Poder Ejecutivo. Nuestra labor como Poder Ejecutivo es, con plata propia, hacer sustentables todos los elementos necesarios para permitir que se disminuya la violencia de manera inmediata con estos elementos técnicos y en el largo plazo, dando los recursos que necesita el sistema educativo para poder mitigar estos riesgos que son de seguridad. Lo mismo en lo que se refiere a la salud alrededor de la familia y de la mujer, por lo cual, de hecho, hay tres ejes principales a los que se orienta nuestro plan económico, que es la parte fuerte inicial del gobierno, y que son seguridad, salud y educación. Estos tres ejes tienen que atender la posibilidad en el corto y en el largo plazo de mitigar la violencia.
Listo, muchísimas gracias por por la respuesta, candidato. Y otro asunto relacionado también con las mujeres, que se ha visto también a flote y que todos conocemos, han sido los efectos negativos provocados a las trabajadoras domésticas o empleadas domésticas durante esta pandemia. Y se ha visto, se ha manifestado a través de violencias, tal vez no intrafamiliares, pero tal vez violencias mostrando o prestando servicios que tal vez no han sido remunerados o bien remunerados. ¿Cómo tratar este asunto y esta problemática, candidato? A ver, el tema de lo que se conoce vulgarmente en el Ecuador como servicio doméstico es un asunto que lamentablemente en la estructura productiva del país sigue teniendo cabida de una manera en la cual esos servicios de atención al hogar todavía no son reconocidos con el valor y profesionalización que podrían reconocerse. En realidad, en nuestra concepción, lo que hace una persona que da servicio, que hace este servicio doméstico, es brindar un servicio de hospitalidad. Ese servicio de hospitalidad no es un servicio marginal o de apoyo a la vida de terceras personas de una casa. Es un servicio de hospitalidad. Debería ser tratado en ese la persona que presta esos servicios, incluso a la posibilidad de formación en el rango técnico y tecnológico de poder hacerlo. Al final de cuentas, si ustedes piensan qué hace una persona que hace servicio doméstico, hace hotelería, hace cocina, hace seguridad, hace de psicólogo parcialmente en muchos casos, de consejero matrimonial, hace un montón de cosas que realmente como sociedad no nos hemos dado cuenta. Yo sí creo que más bien en la coyuntura de la pandemia es una oportunidad para darnos cuenta del verdadero valor que tiene poder tener un servicio que en muchos países del mundo simplemente es inaccesible. ¿Por qué? Porque ya se ha reconocido como un servicio simplemente valorado por horas de servicio humano, simplemente. Hoy por hoy tenemos la oportunidad de darnos cuenta de que ese servicio tiene que ser valorado por la inmensa ayuda que nos da para poder, por ejemplo, quienes tienen el lujo de hacerlo, hacer teletrabajo y tener quien cocine, o tener alguien que le dé todas estas ayudas de las que acabo de comentar. Y en ese sentido, sí tiene que generarse una diferenciación, un alza de salario mínimo reconocible hacia este tipo de servicios, que es lo mínimo que podemos hacer como sociedad, darnos cuenta que es una bendición tener una ayuda en la casa. Listo, muchísimas gracias por la respuesta, candidato, y pasamos a la siguiente pregunta. Perfecto. Gracias, candidato, por la pregunta. Ahora, adentrando un poco al tema de las propuestas de manejo del Estado y de los aparatos de Estado, candidato. Usted en su propuesta de plan de gobierno propone algunos procesos de privatización de servicios de Estado. Uno de estos, el servicio de electricidad. En la región hemos visto que ciertas experiencias de privatización de esos servicios públicos no han resultado necesariamente en la mejoría del servicio o en la disminución del precio, como por ejemplo en el caso de Brasil y de Chile puede verse que hubo resultados contrarios. ¿Cómo este proceso de privatización podría traer resultados diferentes en el caso ecuatoriano? A ver, primero, no llevando a cabo el mismo tipo de procesos. Segundo, lo que nosotros planteamos en realidad no es para todos los servicios públicos privatización, entendiendo que son distintos mecanismos o necesidades que hoy necesitamos utilizar para atender la necesidad de los usuarios y consumidores. La transferencia de un patrimonio del Estado hacia un ente privado, un negocio, con activos, en funcionamiento, eso es realmente una privatización. Nosotros en realidad lo que planteamos en la mayoría de los casos es un sistema de concesiones que pueda trasladar el riesgo de operación al sector privado, considerando que el Estado no tiene recursos para mantener muchos de los activos en funcionamiento y por lo tanto garantizar la calidad o oportunidad de los servicios que requieren los consumidores. Les pongo un ejemplo súper puntual. En el sector eléctrico que mencionabas, Lucas, hay más de 1.600 millones de dólares de mantenimientos pendientes solamente a nivel del segmento de generación, que de una u otra manera van a tener que atenderse, porque las máquinas, sobre todo la infraestructura mayor, si no le das mantenimiento a tiempo, colapsa, y el costo de reposición es virtualmente imposible para una economía como la del Ecuador en este momento. Supongo que para muchos otros países tal vez sea igual, con más o menos reservas, es un impacto negativo para toda la economía. Conseguir dinero
para hacer esos mantenimientos a título de préstamo, lo único que haría de manera directa es encarecer el servicio. Esa es la una consideración. La otra es que para poder expandir los servicios, tú necesitas llevar a cabo inversiones. El Ecuador se ha posicionado de tal manera que los préstamos que podría obtener para financiar la expansión de los servicios de electricidad estarían todos alrededor del 7% en dólares. Y eso es virtualmente impagable con una tasa de crecimiento negativa, digamos que por lo menos más que el menos 5%. No sé si el 10, el 9, digamos que al menos menos 5%. No es pagable. Entonces necesitas de alguna manera que alguien pueda correr con el riesgo de esas inversiones. El Ecuador durante los últimos 14 años llegó a generar una suerte de mito alrededor de que un cambio de matriz energética iba a consolidar un volumen enorme de energía en excedente al que el mercado local debía consumir. La realidad es que la energía crece exponencialmente, crece como crece la población. De hecho, las curvas de la demografía y de la demanda eléctrica son muy similares. Y los ecuatorianos somos como conejitos. Nosotros nos gusta tener una tasa demográfica alta. Lo que quiere decir que nuestra demanda de energía casi naturalmente es también alta. Necesitamos generar más energía. La tecnología, de hecho, va cambiando. Las centrales hidroeléctricas poco a poco van a caer necesariamente en la condición de ser ambientalmente insustentables. No va a ser la mejor idea para la conservación del ambiente en un mediano plazo, ni siquiera en un largo plazo. Y necesitamos encontrar otras fuentes que hoy por hoy además solo son sustentables con fuertes subsidios, como la energía fotovoltaica, eólica, batimarea o geotermal, que por el tipo de desarrollo de la tecnología disponible requieren todavía de costos muy altos para lograr llegar en periodos de amortización reales a estar en costos que puedan ser pagables por la sociedad. Entonces, si conocemos estas variables, hoy por hoy, justamente el tema de electricidad se presta a un esquema en donde, por ejemplo, la generación puede concesionarse para poder programar de una manera exacta cuáles son los costos de generación que va a tener que asumir el mercado. Pero por otro lado, la operación de la distribución es del otro segmento, lo que se llaman redes secundarias, donde la energía llega a los usuarios, a tu casa, a la de Karen o a la mía, que también tienen que hacer inversiones continuamente para expandir el servicio y mantener. Las ciudades crecen, como crece la tasa demográfica, y cada vez de una manera más desordenada por irresponsabilidad de los políticos. Lo que hace que esta atención de esos servicios tenga que tener de cerca todavía, más de cerca en el desarrollo urbanístico, la mano del Estado. Esos servicios, de nuestra visión, no son concesionables, pero pueden ser objeto de una operación privada, que pueda asumir riesgos técnicos dándote garantías, que pueda asumir la expansión de los servicios dándote garantías sobre que se cumpla la expansión. ¿Qué pasa cuando está en manos de los políticos? Ellos siempre van a encontrar una excusa para que si el gobierno central no les cumple los presupuestos, ellos no queden mal. Y van a preferir gastar el dinero de los contribuyentes en las cosas que les dejen coimas y no en la ejecución de los servicios que lleven efectivamente la energía a donde están las familias. Por eso, no es una privatización. En el caso puntual que preguntas, no es que estamos planteando una privatización del sector, sino utilizar lo que necesitamos en una herramienta que es concesión y la otra que es contrato de operación para que en conjunto puedan brindar a los usuarios calidad, oportunidad y servicios de una manera humana y razonable. La función del Estado es ser regulador y garantizar que nadie pueda cobrarle a la gente de una manera inhumana, de una manera inadecuada, de una manera que no cumpla con los estándares que merece recibir la gente. Perfecto, muchísimas gracias, candidato. Pasemos a la siguiente. Listo, la siguiente pregunta se relaciona principalmente con el empleo y la juventud. La pandemia afectó en el acceso a empleos de todos los sectores de la sociedad, principalmente o entre estos los jóvenes recién egresados. ¿De qué manera se podrá generar más empleo y también oportunidades a esta juventud, específicamente pensando en el caso de los jóvenes recién titulados? Ok. Estos jóvenes recién titulados, mi hija les bautizó en una conversación de una manera que de hecho yo les digo pandemials. Los pandemials son gente que definitivamente están bastante más informada que el resto de generaciones con las que comparten este tiempo sobre el planeta. Y que, de hecho, durante la pandemia probablemente hayan adquirido conocimientos exponencialmente más altos que el resto de nosotros. Pero curiosamente han tenido que sufrir este tiempo con menos libertad, menos calidad de vida que la que cualquiera de nosotros ha experimentado.
Son gente que se ha dado la vuelta al mundo 10 veces y que de pronto no ha podido salir a ningún lado y que estando graduados no tienen ningún horizonte inmediato de vida. Muchos están a medio pagar sus carreras, se quedaron sin el apoyo del Estado, siendo becarios del Estado. Cerca de 10.000 jóvenes, de lo que me estaban contando, están en esa situación. Y lo primero que tenemos que hacer responsablemente, rescatar a los que se han quedado detrás de esa línea, de las líneas enemigas, los que se han quedado con toda esa carga financiera detrás de la pandemia. A esos hay que rescatarlos. Porque esos procesos no solo son procesos vitales individuales para ellos, sino un potencial riesgo de fracaso para la sociedad. A esos jóvenes hay que darles trabajo en el sector público de una manera rápida. Hay que abrirles oportunidades para trabajar por horas. Hay que abrirles oportunidades para poder compartir su tiempo con el estudio, los que vayan a continuar, y poder trabajar y generar experiencias, los que puedan integrarse a trabajar. Hoy por hoy, la única manera de salir de la explotación es ser relevante, es poder ser independiente. Y el Estado no puede generar empleos más allá de los que tenga disponibles dentro del sector explícito público. Lo que puede hacer es generar condiciones para que el sector privado pueda asumir el riesgo de contratar. Y para nosotros, una cosa que de hecho suena fea, porque suena fea y antes de la pandemia no hubiera considerado hablar del asunto, es realmente crear trabajo por horas como una opción para que la gente pueda empezar a trabajar lo que puede y quienes pueden contratar empiecen a contratar lo que pueden. Dar crédito para emprendimiento en este momento, después de dar una vuelta extensa a través de cuáles podrían ser las fuentes para hacer eso, es casi realizable. Entonces, todas las propuestas que digan a los jóvenes les vamos a dar tantos miles de dólares a cada uno para que emprendan, no existe. Me encantaría que sea así, pero mi función en este proceso político no es decir lo que la gente quiere oír, sino lo que tiene que saber. Y lo que tiene que saber la gente es que hay que trabajar lo poco que se puede mientras podemos ponernos de pie para poder trabajar todo lo que podemos cuando las condiciones cambien. Así que a los jóvenes, a los que ya están en su proceso de titulación, vamos a buscarles espacio para apalancar la gestión del Estado, pero necesitamos que nos apoyen también en generar condiciones para el trabajo por horas. El trabajo digno, de calidad, explícitamente completo desde el punto de vista de la protección social, es algo que tenemos que volver a reconstruir y va a ser de a poco. Por eso un trabajo por horas que pueda asegurarnos el acceso a la seguridad social, a la formalidad financiera, es indispensable, aunque sea de a poquito. Los que ya están graduados y no han podido empezar, por ahí he visto que hay algún candidato que dice, vamos a darle crédito, 10.000 dólares a los jóvenes para que se pongan su consultorio. Ok. Con esos 10.000 dólares de consultorio, ¿dónde van a sacar los clientes? O sea, el problema es que hay una cadena de pago rota en la economía. Tal vez es mejor pensar en emprendimientos en donde la economía de escala pueda hacer que unos nos acompañemos a otros. Muchas empresas grandes, que tenían 200, 300 empleados, nos hemos visto forzados a disminuirnos a trabajar en la casa. Entonces, el momento de emprender es siempre, pero es necesario comprender que las condiciones de hoy son excepcionales. El trabajo por horas es una opción grande de sin tener que hacer cargas tributarias adicionales a la facturación, podamos acceder a lo que es básico, la seguridad social y poder trabajar. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros de inmediato es crear esas condiciones. Y en la medida en que se va parando la economía, abrir nuevamente fomento para los jóvenes. Pero ese fomento va a tener que reconstruirse a partir de renegociar las condiciones de la idiota deuda externa que tenemos, demostrándoles a nuestros acreedores que sí podemos preocuparnos primero por nuestra gente. Eso implica, después de 10 meses de un extensivo programa de producción petrolera que tenemos previsto, lidiar primero con darle esa plata a la seguridad social, no a los créditos. Lo que ha hecho el gobierno, tratando de promover a sus ejecutivos, su alto nivel jerárquico superior, para que se vayan de becarios a los organismos multilaterales, es inmoral completamente. Si no demostramos que nos preocupa primero nuestra gente, nuestro riesgo político nunca va a bajar y nunca nos van a tratar como gente. Tenemos que tratarnos nosotros mismos bien primero. Listo, muchísimas gracias por la respuesta, candidato, y pasamos a la siguiente pregunta. Candidato, manteniéndonos en las cuestiones de sus propuestas económicas y pensando en el proceso de desarrollo del Ecuador, una de las propuestas que se ve presente en su plan de gobierno es justamente la promoción de un desarrollo agroindustrial del Ecuador, al mismo tiempo en que se plantea también un plan de conservación ecológica,
¿Cómo hacer que estos dos planes sean compatibles? Con disciplina. El Estado está ahí para hacer que las cosas funcionen. O sea, para mí el Estado está para eso, para que no nos matemos y respetamos las cosas que nos comprometemos a hacer. Hoy por hoy el Ecuador tiene muy delimitadas zonas de intersección ambiental, de patrimonio biológico y de patrimonio cultural además, que el Estado es el primero en no respetar, es el primero en pasarse por las galletas el momento en que se piden autorizaciones o licencias para hacer un sinnúmero de actividades. El Yasuní, o sea, no debería existir un solo pozo petrolero ahí. El gobierno comenzó diciendo que iba hace 14 años, eso era intocable, ahí no podía entrar nadie, existiendo otros sitios intervenidos, deforestados, destruidos. Solo para redondear la pregunta, la respuesta más bien. Es necesario actuar con institucionalidad. La institucionalidad para nosotros en la gestión pública es como la integridad en la actuación de las personas. Cuando tú puedes tener la capacidad de pensar, hablar y obrar de una manera consistente, eres íntegro. Cuando el Estado es capaz de respetar los pactos sociales, el marco constitucional y las leyes, es institucional. Si tú tienes zonas en las que has decidido por con una jerarquía constitucional no intervenir, son intangibles, no puedes producir petróleo ahí, punto. Fin del comunicado, no hay dónde perderse. Hay muchos sitios en donde sabemos que se puede producir, en donde de hecho, después de producir tendrías la opción de hacer reforestación, de hacer una rehabilitación importante de zonas. Esos son los sitios en donde además está claro que se debe producir, no en aquellos que debemos proteger. Perfecto, candidato. Solo para extender un poco más sobre ese asunto, yo cuando pienso en un proceso de desarrollo agroindustrial, vamos a pensar en un proceso de cada vez más expandir las fronteras agrícolas, ¿cierto? Y la pregunta va más en el sentido de que en el momento en que expandimos cada vez más el desarrollo industrial, vamos a necesitar más tierras para producir más y generar más riquezas. ¿Eso no puede ser algo que perjudique la ecología? De hecho, eso es algo que masacra la ecología, Lucas. Nuestro Ujú. concepto, de hecho, por eso hemos puesto énfasis en que tenga un slash en la mitad, agroindustrial. Nuestro concepto es hacer uso de lo que tenemos y no usamos bien, no hacer uso extensivo de lo que no tenemos que usar. El nivel de intervención del hombre sobre la naturaleza en todo el planeta hoy por hoy ya es suficientemente desordenado como para que nosotros pongamos un granito de arena más encima de la catástrofe. Lo que sí debemos hacer, y ese es nuestro concepto, es integrar los conceptos de economía popular y solidaria que están tan bien escritos en nuestro sistema constitucional y tan ausentes de la práctica en la vida real, para que la gente en el campo pueda integrarse y en lugar de ser víctima del dueño de la camioneta porque el tipo pudo alimentarse un poco mejor de niño y les explota a todos los demás, ellos puedan tener un vehículo en leasing que renueven cada 2 años, puedan acceder a tener una apiladora, puedan acceder a tener su propia cadena de transporte, puedan integrarse entre ellos y hacer uso de los sistemas corporativos, cooperativismo y corporativismo, para llevar de los productores su producto verde, orgánico, saludable, a los mercados exigentes del mundo, que están dispuestos a consumir algo sano. Ahora, hoy por hoy, para los políticos, tener a los agricultores tan dispersos, claro, es muy lindo cuando vas a la serranía ecuatoriana y ves todos esos parches de colores. Y dices, qué bonito, ¿no? Sí, pero qué bonita miseria. Son el símbolo de la desorganización, de la desintegración y de la pobreza. Porque esa gente no está trabajando en conjunto. No están usando sus valores ancestrales que les dan a la vida en comunidad de una manera más presente, más actualizada. Es como si los valores ancestrales se hubieran quedado congelados en una ancestralidad que es un momento en el tiempo del pasado y no se han logrado desarrollar un momento en el presente, en donde usando además los mecanismos legales que existen, puedan dotarles de formalidad y por lo tanto de beneficios económicos para ellos directamente, sin depender de expertos, consultores, un poco de otras personas que realmente vivimos en la ciudad y nos beneficiamos también de darles gotitas de nuestra sabiduría del mercado, pero que al final de cuentas vivimos de que estén así, mal. Nuestro modelo lo que busca no es expandir la frontera agrícola, sino organizar nuestros recursos para que la gente pueda encontrar en el agro un futuro de vida sin buscar una miseria en la tierra, en los cinturones rural, urbano, marginales de miseria. Perfecto. Muchísimas gracias, candidato.
Listo, ahora nos vamos con una pregunta relacionada a lo internacional. En su plan de gobierno, candidato, se menciona la mala gestión del último gobierno con relación a la política exterior del país. ¿Cuáles serían los principios y las premisas que guiarían la política exterior en su gobierno? Y al mismo tiempo, ¿quiénes serían estos principales aliados internacionales del Ecuador? A ver, primero necesitamos nosotros volver a profesionalizar, libre de ideologías, al servicio exterior. Para nosotros, de nuestra concepción, el servicio exterior de una u otra manera cayó en un sistema de... Comenzó como obsecuencia porque, claro, nadie quiere perder su trabajo, pues terminó convirtiendo en obediencia a una posición política. Y todo el mundo empezó a recitar las mismas cosas para poder seguir en la carrera. El servicio exterior tiene que tener un compromiso con la República, con los ecuatorianos, no con quien gobierne. Ellos tienen que ser un servicio independiente. Políticos free, digamos de alguna manera, en donde lo que ellos saben hacer sea respetado porque es lo que ellos saben hacer. Y a mí me da mucha gracia, en mi trabajo tengo mucho que ver con relaciones internacionales también. Y es bestial ver cómo los políticos, solo por el hecho de que les dan el pasaporte diplomático, automáticamente, por alguna misteriosa razón, creen que entienden algo de relaciones internacionales, o de geopolítica, o de comercio exterior, o de cualquier cosa. Es como que le dieron el pasaporte oficial y le graduaron de gurú en un montón de cosas en las que normalmente no saben nada. Y dejan de lado al criterio de personas que están formadas para relacionarnos de una manera eficiente, nuestra perspectiva nacional, con ejes, con instituciones y con contrapartes bilaterales de una manera eficaz en el corto plazo y estructuralmente sólida en el largo plazo. Yo creo que el Ecuador es difícil en este instante saber quiénes nos ven sin el tinte político de una manera creíble para ellos considerarnos unos socios apetecibles, unas contrapartes válidas para trabajar juntos. Países como la China nos ven como un chanchito para comer. Somos simplemente un objetivo, igual que para los Estados Unidos. Nos hemos convertido solamente en objetivos, quisiera pensar que estratégicos, pero ni siquiera es de eso. A rato somos solo objetivos tácticos, en lo comercial, en lo militar, en todos los ámbitos. Para mí, yo sí tengo que confesar eso, veo con más interés la relación, por ejemplo, en la esfera de la lucha contra el narcotráfico, por la inmediatez de la gestión con los Estados Unidos. Sí veo en eso un interés primordial, porque veo que países como Rusia, que tienen a cargo la Interpol, más bien dejan que se vaya por debajo de la cuerda un montón de cosas que favorecen el crimen organizado a nivel internacional. Y no es que tenga nada en contra de Rusia, o el modelo de gestión duro de Vladimir Putin, o la inhumanidad, perdón, a ese se me fue una crítica excesiva contra el gobierno del señor Xi, pero creo que no nos ven con la dignidad que merecemos. Y en ese sentido, yo sí creo, por ejemplo, en la necesidad de tener bloques regionales, pero creo que esa unión de bloques regionales no puede estar amparada en una lucha ideológica, tiene que estar amparada en una lucha institucional. Tenemos que vernos como países, porque si no, tanto nuestras relaciones internas como estas relaciones externas se pasan el péndulo. Vienen los que creen que la izquierda tiene que estar y se hacen amiguis de los de la izquierda. Se pasa al otro lado y se hacen amiguis de los de derecha. Y no tenemos nada sustancial en el largo plazo, nada institucional. Así que es claro. Europa me preocupa en la circunstancia actual porque tengo una sensación de que ellos, casa adentro, no están llevándose bien. Y aunque tengo, de hecho, yo relación directa con ellos, y de hecho hay que tener una relación cercana con Europa, hoy por hoy, espero que no se vayan a pegar entre ellos y tengamos que tomar partido ahí entre unos países u otros, porque todos son de afecto para nosotros, en la medida en que nosotros entendamos cómo sacar lo mejor de esas relaciones a través de nuestro servicio exterior, no de nuestros funcionarios políticos. Listo, muchísimas gracias, candidato. Y pasamos a la última pregunta, Lucas. A la última pregunta vamos entonces, candidato. Una pregunta que le confieso que tiene un tono personal, porque es una pregunta en donde vamos a trabajar un poco sobre migrantes. Yo, en condición de migrante en el Ecuador, me interesa bastante saber su opinión. Bien, candidato.
uno de los problemas enfrentados en el Ecuador ha sido las elevadas tasas de migraciones que ha pasado el país en esos recientes últimos años. ¿Cómo su gobierno manejará la situación de la migración extranjera en el Ecuador? Con orden, pero con mucha humanidad. Yo te cuento, mi familia es una familia de migraciones también. De hecho, mi hermano ya se fue hace bastante tiempo, mis hijos viven fuera, mi esposa es extranjera. Yo vivo en un entorno en donde he ido y he venido. Y veo que, de hecho, mucho de lo bueno que pasa en una sociedad proviene de la capacidad de refrescarse con la migración. Los países más grandes no son países que se han hecho cerrados sobre sus costumbres unívocas o visiones ancestrales únicas, sino que han logrado abrirse y conjugarse con otros, creando unas texturas, unos tejidos sociales distintos, en donde la comida no es siempre la misma, es la misma con un toque de algo más, en donde la cultura puede aprender dichos distintos y la música puede adquirir ritmos distintos también. Yo creo que se debe conservar lo propio, sí, pero no podemos ser tan conservadores en un mundo que ya se globalizó hace rato. Y en ese sentido, quien sea que viva en el país y lo quiera, para nosotros es un ecuatoriano. Tienes el tema de las migraciones fruto de problemas políticos y económicos como en su momento fue Colombia o ahora Venezuela. El día de mañana nos pasa a nosotros también. Y yo sí creo, no es que creo en el karma, pero si haces algo, tienes que esperar que te pase al menos lo mismo. Y el país tiene que ser receptivo. Hoy por hoy, Naciones Unidas, he visto programas similares al que se utilizó cuando hubieron los desplazados de Colombia para esos casos extremos. En realidad, están en mejores condiciones, al menos en el papel de lo que he podido estudiar, son mucho mejores ahora. Y yo creo que además, con todo lo que nos cuesta Naciones Unidas, lo mínimo que podemos hacer es utilizar esos elementos para provocar más orden en esas condiciones extremas. En otras condiciones que de pronto son más parecidas a la tuya, Lucas, yo creo que el país tiene la obligación de ser receptivo, menos burocrático y más humano. Porque cuando tú vas a otro lado, a mí me ha pasado también, realmente tu compromiso para estar mejor y hacer que todo esté mejor en tu entorno deviene de cómo te reciben. Si a ti no te reciben bien, es probable que tú no estés bien y tu entorno tampoco. Pero si estás abocado a quedarte aquí, lo menos que puede pasar es que el país te reciba bien. Ecuador siempre ha sido un país chiquito, pero es amable, es afable. Eso que los políticos reflejan en una falsa autoridad a través de la burocracia, eso depende de la actitud con la que se gobierna y de cómo esa actitud puede convertirse en institución. Yo creo que hacer las cosas bien, de pronto soy muy idealista, tiene un gran poder de convertirse en buena costumbre. Perfecto, muchísimas gracias, candidato. Me alegro personalmente por su postura hacia la migración. Entonces, candidato, para finalizar, queremos abrirle el espacio para que usted deje un mensaje final a todo nuestro público y sus electores. Gracias, Lucas. Gracias, Karen. Bueno, a quienes han visto este espacio, quiero agradecerles por su tiempo y a quienes desarrollan este espacio, su esfuerzo por ponerlo al aire. Yo les pido una cosa en esta elección. Con el tiempo que vivimos, tal vez no tenemos conciencia de lo complicado que es en la historia de la humanidad. Tal vez en nuestras vidas biológicas no alcancemos a ver lo grave que es el tiempo que vivimos. Lo que sí les puedo decir es que es un tiempo en el que podemos aprender a hacer las cosas diferentes. Comencemos por exigirles a los políticos a que nos digan con qué hacen las cosas. No nos quedemos con las promesas que creemos que suenan bien en nuestro país. Es nuestra responsabilidad saber qué es lo que sí se puede y lo que no se puede. Y eso nos va a ayudar a ponernos de pie rápido. Yo les digo a ustedes, soy nuevo en esto. Es una primera experiencia excelente. Les agradezco a todos los que en las últimas 2 semanas y gracias a que ha habido espacios de debates han mostrado adhesiones, sobre todo a los jóvenes que en una campaña en la que nosotros no tenemos dinero público han empezado a generar historias, memes, canciones, un montón de cosas muy simpáticas, muy lindas, que nos dejan ver que sí les puede interesar. No solo nuestra propuesta, de hecho lo que tiene que interesarles es el país. Voten con conciencia y no se olviden de que tenemos que trabajar y cuidarnos mucho. Muchas gracias, Lucas, y muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, candidato Pedro. Queremos extenderle el agradecimiento por haber aceptado participar del programa Política en 30.
De verdad, muchísimas gracias. Y también queremos agradecerles a todas y a todos los que nos asistieron. También muchísimas gracias al apoyo de la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Andina. Muchísimas gracias a todas y a todos y que tengan una muy buena noche. Gracias. Gracias, candidato. Gracias, doctores. Chao, chao.